La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Los apóstoles de Jesucristo eran hombres especiales. Eran especiales porque Jesús los eligió para ser los que establecerían la iglesia del Nuevo Testamento. Eran especiales porque fueron testigos oculares y auditivos de todo lo que hizo y dijo durante su ministerio. Pero también eran especiales porque tuvieron oportunidad de prepararse para su rol en el reino de Dios en la tierra, en el mundo de mañana, como gobernantes de las 12 tribus de Israel. Sabía que administrarán este cargo muy próximamente. Notemos lo que les fue dicho en Mateo 19, versículo 28. De cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esta profecía propone una pregunta. ¿Cómo los preparó Cristo para gobernar las 12 tribus en los años inmediatos después de su resurrección? En el programa de hoy responderemos a esta pregunta y nos revelará una verdad poco conocida. Los apóstoles se dirigieron a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel durante los últimos años de sus vidas. A dónde se dirigieron es vital para poder saber a dónde vivían los descendientes de las 10 tribus en aquel momento. No estaban perdidas en el desierto como dicen la mayoría de los teólogos, pero existían principalmente entre los imperios romano y el imperio parto. Hemos oído acerca del imperio romano en la escuela, pero posiblemente no nos enseñaron acerca del otro gran imperio, el cual era el imperio parto. Este era el imperio donde vivían varias de las 10 tribus perdidas en los días de los apóstoles. ¿Dónde fueron estos hombres y por qué tiene importancia saberlo? La respuesta es muy poco conocida por los cristianos de hoy. Básicamente no pueden concebir por qué sería importante entenderlo, aunque es muy importante conocer la razón. En este programa les quisiera dar la segunda parte de la apasionante historia de los increíbles viajes de los apóstoles. ¿Se perdió el programa anterior? ¿A dónde fueron los apóstoles? ¿Quisiera saber más? Acompáñenos. Una calurosa bienvenida a nuestros oyentes regulares y además a aquellos que nos acompañan por primera vez. La última vez que hablé en El Mundo de Mañana, cubrí la primera parte de una serie de 2 partes de los viajes proféticos de los apóstoles. Y en ese programa cubrí la vida de varios de los apóstoles, después de que dejaron Jerusalén, para predicarles el Evangelio a las tribus perdidas de Israel. Si quisiera recibir ambas partes de esta asombrosa historia, visite elmundodemañana.org y requiera el video gratis de los viajes proféticos de los apóstoles. Pero primero recordemos algunos de los puntos del programa anterior. Mucha gente, pueda que usted sea uno de ellos, cree en un error comprensible. Muchas veces nos es dicho que todos los judíos son israelitas y que todos los israelitas son judíos. La primera parte es correcta. Todos los judíos son israelitas, porque son descendientes de la antigua tribu de Judá. Judá era uno de los hijos de Israel, y los llaman judíos porque llevan el nombre de la tribu de Judá. Pero, y esto es muy importante, Judá era una de las 12 tribus de Israel, y me gusta explicarlo así. Todos los californianos son americanos, pero obviamente no todos los americanos son californianos. Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. En algún lugar del mundo,
podemos encontrar hoy a los descendientes de las otras tribus. Puede que no lo haya pensado, pero usted posiblemente sea un descendiente de estos antiguos pueblos. Los judíos llaman a la moderna nación en el Medio Oriente Israel, y a los ciudadanos israelitas. Pero existen muchos judíos que viven en otras partes del mundo, que no son israelitas. De hecho, ¿cuántos judíos hay en el mundo? Bueno, de acuerdo al Centro Israelita de Estadísticas del año 2009, había 13.421.000 judíos en el mundo, con el 42% viviendo en Israel. Pero esto deja al otro 58% de los judíos viviendo en otros países, incluyendo más de 5 millones de judíos que viven en los Estados Unidos. Lamentablemente para esta gente talentosa y resistente, su número no ha registrado a los 16 millones o más de los judíos que vivían antes del terrible genocidio de la Segunda Guerra Mundial. Pero uno no puede decir que el pueblo judío haya cumplido la promesa hecha por Dios a Abraham, el abuelo de Israel. Dios prometió que sus descendientes se multiplicarían en número hasta llegar a ser como la arena del mar. Notemos esta promesa en Génesis capítulo 22, versículo 17. Bendeciéndote bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. ¿Cuántas estrellas hay? Hay innumerables millones de estrellas. Así que en algún lugar de la tierra tiene que haber más descendientes de las tribus de Israel, que lleguen a los cientos de millones. En nuestro folleto gratuito, Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía, indicamos el hecho de que la gente de los Estados Unidos y los descendientes británicos componen el grupo más grande de los modernos israelitas. Ha notado que dije israelitas, pero no del país de Israel, porque hay una diferencia. Los modernos israelitas, que viven hoy en Israel, son solo una fracción del grupo total que componen los israelitas. Si quisiera recibir una copia gratuita de las dos partes de este video, los viajes proféticos de los apóstoles, contáctenos hoy o visítenos en elmundodemañana.org y reciba su copia gratis. Retornemos ahora al tema del programa. ¿A dónde fueron los apóstoles después de que comenzaran la iglesia del Nuevo Testamento? En el primer programa, mostré en los Hechos capítulo 2 cómo la gente venía de todas partes del mundo en el tiempo de los apóstoles para guardar la fiesta de Pentecostés. Recordemos que llegaban de lugares como Partia, Media, Elam, Capadocia, Frigia y Panfilia. Y era primordialmente a estas regiones donde los apóstoles fueron en sus viajes durante sus vidas. El primer y principal apóstol de los judíos era Simón Pedro. De hecho, estaba viviendo en Babilonia cuando escribió su primera epístola. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 5, versículo 13. Dice: la iglesia que está en Babilonia, o sea, la congregación donde vivía él, juntamente elegida con vosotros, os saluda. También se dirigió a la gente de Asia Menor, en las costas del Mar Negro, al principio de su carta. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. A los expatriados esparcidos por todo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es el mismo área que escuchamos antes, pero ahora, congregados en Jerusalén para el primer Pentecostés, de donde retornaron. Luego notemos que Jacobo escribió el libro que llamamos Santiago. Y notemos cómo comienza su carta. Santiago 1, versículo 1. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas. El próximo apóstol que estudiamos después de Pedro y Jacobo fue Tomás. Él predicó el Evangelio primero en Partia y luego en India, donde había un enclave de judíos que vivían al sur. Y luego consideramos a Andrés, el hermano de Pedro. Era muy conocido por visitar las regiones del Mar Negro y las montañas del Cáucaso, donde vivían los antiguos escitas. El viaje continúa a través del mar Mediterráneo hasta España
y luego hasta Escocia. Después de Andrés examinamos al apóstol Jacobo, llamado hijo de Alfeo, en el libro de Marcos. Este fue el apóstol que visitó a los hebreos que vivían en el área de España, conocida como Galicia. La ciudad de Santiago de Compostela, en el noroeste de España, fue llamada con su nombre y continúa hasta el día de hoy. El área de España y Portugal es conocida como la península ibérica. Algunos historiadores creen que el nombre Iberia fue en realidad transpuesto de las montañas del Cáucaso, cuando los hebreos emigraron de ahí a España. Veamos lo que la Enciclopedia Británica, edición 11ª, dice en el artículo de íberos. Dice lo siguiente: Varrón y Dionisio propusieron identificar a los íberos de España con los íberos de la zona del Cáucaso. Las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de ascender son encontradas en los Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Es por esto que los apóstoles viajaron a estas partes de Europa y de Asia para predicar el Evangelio, así como Cristo los había instruido. Para aquellos de ustedes que recién nos encuentran, les voy a leer una importante escritura que encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo: Por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entraréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si está interesado en este fascinante tema y quisiera recibir el video gratuito de este programa de 2 partes, Los viajes proféticos de los apóstoles, donde podrá tomarse su tiempo en estudiar estos increíbles hechos y verificar lo conversado en su propia Biblia, le enviaremos una copia gratuita al requerirlo hoy. Contáctenos o visítenos en elmundodemañana.org y requiera su copia. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos a nuestro programa, donde estamos revelando interesantes eventos históricos ocurridos en el primer siglo, posteriores a la resurrección de Cristo y al establecimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento. Durante los primeros años de los apóstoles permanecieron en la región cercana a Jerusalén, pero luego comenzaron a dirigirse hacia todas las direcciones del mapa, donde se encontraban situadas las 10 tribus perdidas de Israel en ese momento. Veamos ahora lo que escribió el historiador judío Flavio Josefo en su celebrado libro Antigüedades Judías. Escribió lo siguiente: Las 10 tribus están más allá del Éufrates hasta ahora y son una inmensa multitud que no pueden ser estimados por números. Continuemos ahora con nuestro descubrimiento de a dónde viajaron los apóstoles. Vamos a investigar al apóstol Simón Zelotes o Celador, también llamado Simón el Cananita. De acuerdo al historiador del siglo XVII, William Cave, que escribió en su libro Antigüedades de los Apóstoles, Simón el Celote dirigió su viaje hacia Egipto, a Cirene y África, y a través de Mauritania y toda Libia, predicando el Evangelio. Y luego continúa agregando el más inusual hecho, dice: Tampoco pudo el frío del clima congelar su celo, o prevenirlo de ser llevado a sí mismo y a la doctrina cristiana hacia las islas orientales. Así es, incluso hasta la misma Bretaña. Y como es afirmado por Nicéforo, él fue al final a Bretaña, y fue crucificado y sepultado ahí.
veremos muy pronto que no fue el único quien visitó las lejanas islas británicas. La pequeña provincia romana de África, donde fue, le dio su nombre a todo el continente de África, así como la provincia de Asia, en la moderna Turquía, le dio su nombre a todo el continente de Asia. La provincia de África estaba habitada por los descendientes de los fenicios y de Israel. Habían colonizado este área, con su capital en Cartagena, en el siglo IX después de Cristo. En tiempos romanos, era el granero del imperio, ya que el clima era ideal para sembrar trigo. En la costa mediterránea había varias colonias de fenicios e israelitas. Para el tiempo del reinado de Salomón, ya tenían una línea marítima con los fenicios, entre el rey fenicio Hiram y el rey israelita Salomón. Unieron las flotas y navegaron el Atlántico y el Océano Índico. Notemos lo que nos es dicho en Primera de Reyes 10, versículo 22. Porque el rey, Salomón, tenía en el mar la flota de Tarsis, con la flota de Hiram. Hiram era el rey fenicio. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, simios y pavos reales. Estos viajes nos es dicho que duraban 3 años. ¿A quién podemos examinar ahora en nuestro descubrimiento de los apóstoles y a dónde fueron? Puede que no esté familiarizado con el nombre de Matías, pero este fue el hombre que tomó el lugar de Judas Iscariote. Recordemos que después que Judas traicionó a Jesucristo, se colgó a sí mismo. Así que los otros 11 discípulos restantes tuvieron que elegir entre 2 candidatos para cubrir el lugar de Judas. Al no poder decidir, nos es dicho cómo resolvieron el problema. En los Hechos 1, versículo 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Recientemente adquirí un libro titulado La búsqueda de los 12 apóstoles, por el Dr. Stuart McBurney. En la página 244 hace una cita de Doman Newman, quien era un historiador del siglo XVII. Esto es lo que enunció Newman. En el año 51 de nuestro Señor, él, o sea Matías, murió en un lugar llamado Sebastopol y fue sepultado cerca del Templo del Sol. Ahora, ¿por qué en Sebastopol? Esta ciudad está situada en la península de Crimea, en el Mar Negro, lo cual es exactamente donde vivían las 10 tribus perdidas y donde el apóstol Andrés ya había estado ahí predicando. Nuevamente, así como Jesús les había dicho a sus discípulos que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel, así hizo Matías, obedeciendo, y fue a ellos, donde todavía vivían los israelitas. En la próxima parte del programa les tengo una sorpresa. Probablemente no pueda adivinar dónde los apóstoles Pedro y Pablo pasaron una gran parte de su tiempo predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Me creería si le dijera que estos 2 grandes servidores de Dios fueron a Bretania hacia el final de sus días? Acompáñenos y les revelaré la verdad. Mientras tanto, requiera su copia de Los viajes proféticos de los apóstoles. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Ahora hemos llegado a la parte más interesante de la historia. ¿Dónde predicaron Pedro y Pablo? Donde sea que hayan ido, tienen que haber sido dirigidos por Jesucristo, al ser los 2 apóstoles más importantes. Permítame hacer un importante enunciado. Contrario a lo que hemos escuchado, el apóstol Pedro no inició la iglesia de Roma. Pero ¿cómo? ¿No es que Pedro fue el primer papa?, se preguntará usted. Después de todo, ¿no es que Pedro fue a Roma y comenzó ahí la iglesia? Créase o no, fue Pablo, no Pedro, el apóstol de los romanos. Notemos Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo,
llamado a ser apóstol. Y si bajamos al versículo 11 dice lo siguiente: porque deseo verlos, para impartirles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados o establecidos. Si Pedro estuviese en Roma, hubiese establecido la iglesia, y no hubiese habido razón para que Pablo tenga que establecerla. Además, si Pedro estuviese viviendo en Roma cuando esto fue escrito, ¿por qué no fue mencionado por el mismo Pedro? De hecho, en el capítulo 15, vayamos ahora al capítulo 15, versículo 20, leemos un interesante enunciado por Pablo. Dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo fuese ya nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo le decía a los romanos que no interferiría en el área de responsabilidad de otro hombre. Y notemos también en el capítulo 16, donde encontramos que Pablo menciona todos los nombres de los miembros de la congregación en Roma, pero no hay mención de Pedro. ¿No sería esto un desprecio para él? Había algunos judíos en Roma, pero la mayoría de los nombres que leemos en el capítulo 16 eran latinos o griegos y eran gentiles, no judíos. Y Pablo, no Pedro, era el apóstol de los gentiles. Ahora, la realidad es que Pedro estaba entre los judíos en Babilonia, y luego entre las 10 tribus perdidas en Asia Menor. Sabía que él visitó otra área importante de población israelita. ¿Dónde era? Bueno, para entender esto, debemos dirigirnos a fuentes históricas fiables. George Jowett escribió lo siguiente en su libro, El drama de los discípulos perdidos, en la página 174. Escuche lo que enunció George Jowett. Dijo: existe suficiente evidencia para demostrar que Pedro visitó Bretaña y Galia varias veces durante su vida. Su última visita a Bretaña tomó lugar brevemente antes de su final arresto y crucifixión en el circo de Nerón en Roma. Más evidencia de los viajes de Pedro en Bretaña fue revelada en luz de tiempos recientes, cuando un antiguo monumento desgastado fue excavado en Whitthorne. En su fachada hay una inscripción que dice: el lugar de San Pedro el Apóstol. Pero ¿por qué iría Pedro a Bretaña cuando estaba tan lejos de Jerusalén? La respuesta lo sorprenderá. Muchos de los descendientes de las tribus israelitas de José ya se habían asentado en Bretaña. Pedro solo seguía la comisión de Jesucristo, de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para cuando Pedro visitó Bretaña, la raza británica estaba formada de los descendientes de las 10 tribus perdidas. Luego se le unirían a ellos los otros miembros israelitas en el año 449, cuando los sajones arribaran de Europa. El nombre Saxón es una contracción del nombre hijo de Isaac en inglés. Isaac-son pasa a ser Saxón o Sajón, y encontramos el nombre Saxón por toda Bretaña. Podemos encontrar Essex, lo que significa Saxons, Sussex y Middlesex, para los que viven cerca de Londres. Lo que es sorprendente es que Pablo también visitó Bretaña. La mayoría de ustedes saben que la principal catedral de Inglaterra en Londres es llamada San Pablo. Hasta ahora hemos visto que Bretaña fue visitada por ambos, Simón el Cananita, como así también Simón Pedro. ¿Pero no le resulta interesante saber que el apóstol Pablo también estuvo ahí? De acuerdo a los tempranos escritos de la iglesia de Jerónimo y Crisóstomo, Pablo viajó al extremo oeste, el cual es el término siempre usado para referirse a las lejanas islas británicas. Y luego Teodosio, el obispo de Siria del V siglo, agrega que Pablo, citando a su enunciado, predicó el Evangelio de Cristo a los británicos y a otros en el occidente. No puedo enfatizar lo suficiente la conexión que existe entre los lugares visitados por los apóstoles y donde se encontraban las 10 tribus perdidas en el primer siglo. Lo que es interesante es que durante los próximos 400 años, los remanentes de las tribus dispersas emigraron al noroeste de Europa, dejando sus antiguos territorios disponibles para ser habitados por otras naciones. Turquía, el norte de África y el área de Mesopotamia, ahora habitadas por otros pueblos que no son las tribus perdidas de Israel. Pero usted se preguntará, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con los otros apóstoles? ¿Dónde se dirigieron? Y es una buena pregunta. Permítame nombrar las áreas que visitaron. De acuerdo a los antiguos escritores, como Eusebio y Tertuliano,
así como William Cave del siglo XVII y de otros historiadores modernos, podemos conocer las áreas que visitaron. Bartolomeo pasó un tiempo en Armenia, en el área de la moderna Turquía. Judas visitó a Asiria y Mesopotamia, donde sabemos que las 10 tribus fueron llevadas por los captores asirios. De acuerdo a un escritor griego de esta época, Mateo fue también a Partia y más lejos hacia India, donde aquel pequeño enclave de los judíos estaba asentado. El único apóstol que murió en forma natural en su vejez fue Juan. Se dice que visitó el sur de Francia, como también a Éfeso, antes de ser exiliado a Patmos, en el mar Egeo, donde escribió el libro del Apocalipsis. ¿Qué significado tiene para usted y yo en nuestras vidas de hoy? Como hemos visto, los apóstoles fueron a las antiguas tribus de Israel, y podemos ver que ahora se encuentran principalmente en el noroeste de Europa. Podemos ver que sus descendientes están también en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y también en Sudáfrica. Los franceses, holandeses y escandinavos también pueden ser identificados con estas 10 tribus perdidas. Por supuesto, el pueblo judío también son parte de Israel. La Biblia nos advierte que si nosotros rechazamos a Dios y a sus leyes, Dios nos va a rechazar a nosotros también. Y estamos viendo esto acontecer ahora mismo ante nuestros ojos. Visítenos en elmundodemañana.org o contáctenos por correo para requerir su copia gratis de ambos videos que ofrecemos hoy. También puede requerir gratuitamente nuestra literatura y asegúrese de encontrarnos cada semana. Roderick Meredith y Richard Ames les traerán las buenas nuevas del mundo de mañana. Ellos dos han advertido a los descendientes de la antigua Israel de lo que acontecerá por más de 60 años. Wallace Smith y yo también le traeremos los mensajes de esperanza para este mundo y soluciones a sus problemas personales directamente desde su Biblia. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana, aquí mismo, en el mundo de mañana. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.